El presente trabajo tiene el propósito de diseñar una escala para evaluar emociones positivas y negativas en estudiantes universitarios y analizar sus propiedades psicométricas. La forma en la que los estudiantes se sienten durante y después de realizar una tarea o afrontar un examen puede influir en la autorregulación de sus aprendizajes. La coincidencia entre objetivos personales y tareas de aprendizaje genera en los alumnos emociones y cogniciones que van a determinar el tipo de estrategias que van a emplear para alcanzar las metas de aprendizaje. Dentro de lo que es el aprendizaje autorregulado se destacan varias dimensiones, como las ambientales, sociales, conductuales, cognitivas, motivacionales y emocionales. En este trabajo nos centraremos en particular en la dimensión emocional. Las emociones que pueden experimentar los estudiantes pueden ser de dos tipos. Por un lado se tienen las emociones positivas, como el orgullo, la alegría o el entusiasmo, y por otro las negativas, como la frustración, el aburrimiento o la ansiedad. Las emociones positivas y negativas tienen un efecto sobre las expectativas de autoeficacia y de resultados de los estudiantes, pudiendo ello promover o perjudicar los aprendizajes y rendimientos académicos. Dada la importancia que tienen las emociones positivas y negativas en la vida académica de los estudiantes, es que el presente trabajo se propone diseñar un instrumento que permita evaluar las emociones académicas positivas y negativas y analizar sus propiedades psicométricas, con el propósito último de poner a disposición de los usuarios una herramienta que permita una evaluación rápida, válida y confiable de este constructo. En las distintas etapas de diseño y validación del instrumento participaron distintos grupos de sujetos. Para la etapa de diseño se trabajó con grupos focales de estudiantes de distintas carreras como física, nutrición, medicina, psicología, sociología, ingeniería y odontología, entre otras. Para el análisis de evidencias de validez de contenido participaron 7 jueces expertos del ámbito educativo y expertos de la psicometría. Para el análisis de evidencias de validez aparente, se trabajó con un estudio piloto en el cual participaron 20 estudiantes de las carreras de física, psicología y odontología. Para el análisis de evidencias de validez de constructo, se realizaron un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio. Para el análisis factorial exploratorio participaron 371 estudiantes de entre 17 y 49 años de distintas facultades. Para el estudio confirmatorio participaron 592 estudiantes de entre 17 y 69 años, también de distintas facultades. Se buscó que las muestras empleadas fueran lo más heterogéneas posibles para lograr la mayor representatividad posible y el mayor poder de generalización de los resultados. Como resultado de la fase de diseño mediante grupos focales se lograron redactar 25 ítems, los cuales fueron posteriormente sometidos a un estudio de contenido mediante juicio experto, el cual conservó solamente 8 ítems. Posteriormente, los 8 ítems, más la consigna y las escalas de respuesta, fueron sometidas a un estudio piloto para analizar evidencias de validez aparente, no verificándose sugerencias acerca de posibles modificaciones que pudieran realizarse al instrumento, lo cual dio el indicio de que el mismo estaba adecuadamente redactado y era comprendido de manera adecuada por los estudiantes universitarios. La versión resultante del estudio de validez de contenido y de validez aparente fue posteriormente utilizada para recoger una muestra con el propósito de analizar evidencias de validez de constructo. Para ello, se realizó en primer lugar un análisis paralelo que sugirió extraer 2 factores y posteriormente un análisis factorial exploratorio que verificó la pertinencia de esos 2 factores y obtuvo primero un
índice KMO de 0.70, que muestra un adecuado ajuste entre el tamaño de la muestra y la cantidad de ítems que se pusieron a prueba, y la solución extraída permitió explicar una varianza común del 86%. La solución de dos factores agrupó, por un lado, a los ítems 1, 2, 3 y 4 en el factor 2 y a los ítems 5, 6, 7 y 8 en el factor 1. Los ítems correspondientes al factor 2 corresponden a la dimensión de emociones positivas, cuyo contenido, por ejemplo, era completo las actividades de cada asignatura con entusiasmo, o bien me resulta agradable cursar mis estudios en la universidad. Los ítems correspondientes al factor de emociones negativas tenían una redacción como, por ejemplo, tengo miedo a fracasar en los exámenes, o cuando estudio siento la presión de que debo saber ciertos contenidos básicos de todas las asignaturas pensando en mi futura vida profesional. Como puede verse, los ítems que cargaron en un factor predominantemente obtuvieron cargas factoriales cercanas, en la mayoría de los casos, a 0 en el segundo. Por otro lado, se observa que el factor 1 permite explicar un 46% de la varianza, mientras que el factor 2 un 40%. Es decir, que son factores que explican de manera pareja el fenómeno. Por otro lado, también se analizó la consistencia interna tanto del factor 1 como del factor 2 mediante el coeficiente alfa ordinal, obteniendo índices óptimos superiores a 0.80 en ambos factores. El modelo de dos factores extraídos a partir del análisis factorial exploratorio fue posteriormente testeado mediante un análisis factorial confirmatorio con una nueva muestra que verificó un adecuado ajuste de los datos empíricos al modelo teórico propuesto, con índices CFI óptimos de CFI TLI superiores a 0.95 y un índice RMSA inferior a 0.06. Los parámetros estimados fueron todos estadísticamente significativos. Para el caso de la covarianza se observa un valor negativo, lo cual es teóricamente coherente. En el caso de los parámetros correspondientes a cada uno de los ítems, se observa que en la mayoría de los casos se obtuvieron valores por encima de 0.70, lo cual implica que cada uno de los ítems aporta más del 50% de su variabilidad a la explicación de cada una de las variables latentes. Para ir finalizando, hay que destacar que se obtuvo un instrumento de breve administración, solamente compuesto por 8 ítems, que permite una evaluación rápida, válida y confiable del fenómeno de la autorregulación emocional, que permite evaluar emociones positivas y emociones negativas en estudiantes universitarios. Entre las principales limitaciones que podemos encontrar en este trabajo, tenemos que no se ha realizado un estudio de evidencias de validez de criterio, como por ejemplo correlacionar los puntajes de las emociones positivas y negativas con alguna variable externa, como puede ser, por ejemplo, el rendimiento académico. Tampoco se realizaron estudios de invarianza factorial, lo cual hubiera permitido conocer si la estructura interna del instrumento podría llegar a variar entre un grupo de estudiantes, por ejemplo, de alguna carrera en particular, en relación con otro grupo de estudiantes de otra carrera. Pero esto se espera realizar en el futuro. En cuanto a las implicancias prácticas del instrumento diseñado y validado a través de este trabajo, se espera que este pueda ser utilizado por profesionales del ámbito de la educación para poder realizar evaluaciones rápidas a los estudiantes con el fin de detectar aquellos que podrían tener un predominio de emociones negativas por sobre emociones positivas a lo largo de la cursada, con el propósito de poder mejorar la adaptación de los estudiantes al contexto universitario y mejorar el rendimiento académico, evitar el fracaso estudiantil y la potencial deserción de los alumnos del sistema universitario.